Comenzamos el tema 5, que trata sobre el diseño de la infraestructura del puente y en concreto de los estribos, pilas, de los aparatos de apoyo y de las juntas de dilatación. El índice en concreto pues nos habla de estos 4 elementos que forman parte o que son los que generan, los que son la infraestructura del puente. Empezaremos hablando de los estribos. Los estribos son aquella parte extrema del puente. Generalmente son de hormigón armado, casi siempre, y tienen dos funciones. Por un lado, sirven de apoyo al extremo del puente y transmiten las cargas de este al terreno, generalmente por mediación de los aparatos de apoyo. Y su segunda función es servir de estructura de contención del empuje de tierras que forman el terraplén de acceso al puente. Aquí vemos una foto de un estribo antes de que se hayan vertido las tierras en la parte que estoy señalando con el cursor. Como veis, es un muro que contiene tierras, aquí todavía no vertidas, y que sirve de apoyo a un puente. Hombre, los estribos son unos elementos muy visibles del puente, tanto que constituyen una parte importante de su valor estético. Son muy visibles. En cuanto a su funcionalidad, deben garantizar una transición suave para el tráfico, evitando los golpeteos en la suspensión de los vehículos. Démonos cuenta que supone la transición entre las tierras y la estructura. Tierras que asientan, tierras que son más deformables y estructura que, si está bien diseñada, debe asentar lo mínimo. Los estribos se pueden clasificar en 3 categorías: estribos cerrados, estribos abiertos y estribos cargadero. Los cerrados se caracterizan por tener un muro frontal. Aquí vemos en esta fotografía que frontalmente, en el muro frontal, hay un paramento liso y completamente opaco. Lo vemos también aquí en esta figura. Bien. Entonces decíamos que los estribos cerrados se caracterizan por poseer un muro frontal que recibe las cargas del tablero y que contiene las tierras en el sentido longitudinal de las propias tierras. Aparte del muro frontal, los estribos cuentan con aletas. ¿eh? Aletas que evitan que los taludes del terraplén, es decir, los conos de tierras del vertido del terraplén de acceso, invadan la vía o el espacio que hay debajo del tablero. Las aletas pueden ser, como vemos en esta figura, en prolongación del muro frontal. Veis aquí la forma triangular que reproduce el talud del vertido de tierras. También pueden ser aletas en vuelta, es decir, que en planta no siguen la misma línea que el muro frontal, ya sean en quiebro o totalmente perpendiculares, como es este el caso de esta figura. Por lo tanto, si repasamos aquí las figuras de los estribos cerrados, vemos, en primer lugar, un estribo cerrado con aletas en prolongación, una variante de este estribo en el que se refuerza o se resalta el muro frontal en la zona de apoyo bajo el tablero, la misma figura anterior, pero con las aletas quebradas hacia atrás, lo que siempre da menos efecto túnel al que está debajo del tablero, o las aletas o los muros completamente en vuelta. ¿eh? Incluso para acortar la longitud de los muros en vuelta se puede colocar un murete de pie de talud, que lo que hace es que corta el derrame de tierras, corta el cono antes de que invada el espacio que hay debajo del dintel, donde puede haber, por ejemplo, una carretera. Aquí vemos un esquema tomado de los apuntes de Salvador Monleón, un esquema de lo que es un muro de estribo, un estribo cerrado con muros en vuelta. Si os fijáis aquí, en lo que es el muro frontal, se le ve un cajeado donde se inserta el tablero y se le ve también las aletas laterales. A partir de una cierta longitud, aquí se señala 10 metros, bueno, es discutible, se le coloca una junta de retracción. Pero podríamos pensar, si nos fijamos en la figura anterior, podríamos pensar, hay mucha longitud de aleta que tiene tierras por ambos lados, por la cara interna y por la cara externa. Es decir, estoy construyendo un muro para soportar empuje de tierras por la derecha y por la izquierda. Puede ser un poco una tontería, ¿no? Bueno, pues para estos casos, pues mira, lo que se hace es el diseño del estribo cerrado, pero con la aleta en voladizo, siendo paralelo el recorte que tiene la aleta, es decir, el voladizo de la aleta lateral, que es paralelo a la línea del talud, con un cierto resguardo.
Los estribos abiertos, por el contrario, a los estribos cerrados, no tienen un muro frontal de arriba hacia abajo, de tal forma que el relleno de tierras, el talud de tierra del terraplén, derrama por debajo del cabezal y invade cierta longitud, cierta superficie de espacio debajo del dintel. Como vemos, el estribo abierto pues tiene tres partes. El cabezal, que es donde se apoya el tablero, los fustes, pantallas o pilares y la cimentación de estos. Implica una mayor longitud de tablero que un estribo cerrado, puesto que el pie de la línea de talud avanza con respecto al paramento del estribo. Aquí lo vemos. No obstante, en general son estribos más económicos que los estribos cerrados. Resulta fundamental, lo vemos aquí, proteger la superficie del derrame del terraplén contra todo tipo de erosión, principalmente de la lluvia. Es por ello que se suele encachar la superficie del derrame con piedra natural o con piedra artificial, incluyendo incluso canalillos para la recogida del agua. Demos cuenta que la erosión de la lluvia pues puede afectar a ese terraplén, puede hacer que ese terraplén pierda su estabilidad o se erosione. El tercer tipo de estribos son los que se llaman estribos cargaderos o también llamados estribos flotantes. Son simples vigas o durmientes apoyados sobre la coronación de un terraplén o sobre un macizo de tierra armada. Y la tensión admisible se suele limitar ya sea en los terraplenes bien ejecutados o sobre tierra armada a 2 kilos centímetro cuadrado, 0,2 megapascales. El borde del durmiente se suele separar del borde de la cabeza del terraplén entre 2 y 4 metros. Lo que estoy señalando, la distancia que estoy señalando con el cursor, entre 2 y 4 metros. Vemos aquí que el durmiente va a sufrir los asientos del terraplén o del macizo de tierra armada que tiene debajo, que no son nada despreciables. Por lo tanto, este tipo de estribos solamente se recomiendan en estructuras isostáticas, es decir, en aquellas en las que el asiento del estribo, aunque puede producir un ligero cambio de geometría de la estructura, no introduce esfuerzos parásitos o esfuerzos perjudiciales sobre la misma. El canto del estribo cargadero se fija por criterio resistente, resistencia cortante, y por rigidez. Aquí vemos un estribo flotante sobre un macizo de tierra armada. La distancia entre la parte superior de la tierra armada y el tablero debe estar sobrado para que si hay un asiento, pues al final no tope el tablero contra la tierra armada. Se puede pilotar, bueno, aquí vemos ejemplos típicos de vigas cargadero, de estribos cargaderos sobre macizo de tierra armada. Como se puede ver, se suele colocar un hormigón de limpieza de un cierto espesor y se debe separar lo que es la viga, el durmiente, el estribo, un 10 centímetros como mínimo de la aleta. Es decir, no debemos nunca mezclar o unir, conectar elementos rígidos como pueden ser la viga de dintel con elementos flexibles como pueden ser las escamas del mueble armado. Digo elementos flexibles, aunque sean de hormigón, porque al ser elementos individuales las escamas, y tener una cierta holgura entre unas y otras, pues sí pueden acompañar las deformaciones del macizo de tierra armada. Los durmientes se pueden pilotar. Y entonces se diseña una cosa que es híbrida entre lo que es el estribo abierto y el estribo cargadero. Esto permite compatibilizar un estribo cargadero con el uso de un tablero hiperestático. Estos pilotes pueden ejecutarse antes de levantar el terraplén, lo que implicaría importantes esfuerzos de rozamiento negativo sobre los pilotes, además de asientos muy diferenciados entre el terraplén y la estructura, lo que puede producir un resalto peligroso e incómodo al paso del tráfico. Por el contrario, ejecutar los pilotes después
de haber levantado el terraplén y una vez estabilizado su asiento, tiene el inconveniente de tener que parar el tajo un plazo de tiempo indeterminado o indefinido, controlando los asientos del terraplén hasta que estos asientos se hayan estabilizado. El diseño de la coronación de los estribos es muy parecido entre todos, es muy específico, y es como el que se muestra en esta figura. Vemos que los estribos, bueno, aquí vemos la parte de arriba del estribo y lo que es el dintel. Vemos que la parte más superior del estribo es lo que llamamos, está aquí subrayado en color rosa, el murete de guarda. Evita el contacto directo de las tierras con el tablero. Vemos en la parte superior del murete guarda un regrosamiento. Ese regrosamiento necesario para alojar la junta de calzada. Muchas veces se comete el error de diseñar un murete guarda de un espesor tan pequeño que luego, cuando a última hora de la obra se va a colocar la junta de calzada se sale de ese murete de guarda y se hace necesario recrecerlo. Esta junta de calzada, hablaremos en este mismo tema, puentea con suavidad y con continuidad la junta de dilatación y contracción que existe entre el murete guarda y el tablero. La losa de transición, aquí pintada de amarillo, es una placa de hormigón armado de 20 centímetros de espesor, que con una longitud habitualmente de 5 metros y un ancho igual al de la calzada, se vierte directamente sobre el terraplén, compactado. Y su misión es evitar un salto brusco en la rasante por el hecho de que la obra de hormigón armado del estribo asiente muy poco y sin embargo las tierras que están vertidas detrás del estribo asienten mucho, lo que se puede ver en esta figura. La diferencia entre no colocar la losa de transición a la izquierda y colocarla a la derecha. Al final el asiento del terraplén va a ser siempre el mismo, pero bueno, es mucho más favorable que ese asiento se reparta en toda la longitud, los 5 metros de la losa de transición, a que sea un asiento o escalón brusco pegado al murete guarda. Esa es la misión de la losa de transición. Vamos a hablar ahora de las acciones que hay que considerar cuando se proyecta un estribo, y que son el peso propio, las acciones del tablero y las acciones de las tierras. Las acciones de la tierra son dos a su vez, el empuje de tierras y el peso del terraplén que contiene el estribo. En lo que respecta al peso propio del estribo, el peso propio es fundamental para asegurar la estabilidad del estribo, como elemento que está sometido a unas cargas desestabilizadoras que son el empuje de tierras. Para estudiar precisamente la estabilidad, incluso también para estudiar el estado tensional sobre el terreno, se considera el estribo como un cuerpo rígido, obteniendo el valor total de su peso G y la distancia a un punto de referencia de la base, que será el centro de gravedad de la zapata para el estudio de las tensiones en el terreno y el borde delantero de la zapata para el estudio de la seguridad del vuelco. Es decir, el peso propio del estribo, pues se considera como un vector, que es la suma de todos los pesos y el centro de gravedad conjunto del peso de todos los elementos. Zapata, muro frontal, aletas laterales, muretes guardas y murete guarda. Bien. Las acciones del tablero, las que el tablero provoca en el estribo, a través de los aparatos de apoyo, pues son unas acciones que se resumen en una resultante espacial y un par mx de eje longitudinal del puente, y que son las siguientes. La fuerza vertical o reacción vertical que transmite el tablero al estribo, que se debe principalmente al peso propio del tablero, a la carga muerta del tablero y a las acciones variables que actúan sobre el tablero. También una fuerza longitudinal Fx a nivel de los aparatos de apoyo que le transmite el tablero al estribo y que se debe fundamentalmente al frenado, a la distorsión o rozamiento en apoyos por deformaciones impuestas térmicas y reológicas y al sismo cuando estamos en una zona sísmica. También hay una fuerza transversal que se debe fundamentalmente al viento, a la fuerza centrífuga y al sismo.
donde hay sismo, y un momento transversal que se debe principalmente a la sobrecarga de uso actuando excéntricamente. Las acciones generadas por las tierras, pues hemos dicho que eran el empuje de tierras y el peso de tierras sobre la zapata. El empuje de tierras es la acción, es la misma acción que se ha considerado en el cálculo habitual de muros. Vosotros habéis estudiado muros, habéis estudiado geotecnia y al final sabéis que el empuje puede ser un empuje activo, un empuje en reposo o un empuje pasivo. Pues en los estribos se utiliza o bien el empuje activo o bien el empuje en reposo. ¿Cuándo consideramos uno u otro? Bueno, sabéis que para que se pueda considerar el empuje activo, que es algo menor al empuje en reposo, debe producirse un cierto giro o pequeño desplazamiento del estribo. Total, que cuando el estribo es algo flexible, aplicaremos el empuje activo, y cuando el estribo es rígido, aplicaremos el empuje en reposo. Habitualmente consideramos un ángulo de rozamiento de 30 grados para el relleno del estribo y una densidad de 2 toneladas metro cúbico. Eso hace que el coeficiente de empuje activo sea 0,33 y el coeficiente de empuje al reposo sea 0,5. Aparte del empuje de tierras, tenemos también el peso de las tierras. Aquí vemos como WT sobre la zapata. Es una acción favorable para la estabilidad al vuelco girando respecto al punto A. Y sin embargo desfavorable para los efectos de tensión admisibles sobre el terreno. Es decir, esa tierra, aquí representada por el vector WT, esa tierra pesa sobre la zapata y por lo tanto transmite tensiones al terreno. El peso de las tierras sobre la puntera, aquí llamado W', suele despreciarse casi siempre. Y tenemos, por último, la reacción equilibradora del suelo de cimentación. Es una reacción que equilibra las acciones exteriores que antes hemos hablado. Que el equilibrio sea posible o no es lo que verifica las comprobaciones de estabilidad al deslizamiento y al vuelco. En caso de que exista el equilibrio, se supone una distribución de tensiones lineal entre el terreno y la zapata. Reduciendo las acciones exteriores al centro de la gravedad de la zapata, nos encontramos dos posibilidades. Esta primera que muestra la pantalla, que es que toda la zapata está sometida a tensiones, no llega a despegar. Si la resultante cruza la zapata por dentro de su núcleo central, existirá, como ya hemos dicho, contacto entre zapata y suelo en toda su longitud. Si B es el ancho de la zapata y H el largo, pues aquí vemos un poco los valores de las tensiones en la puntera y la tensión en el talón. Siendo RV la resultante de todas las acciones verticales y RV por el sub 0 el momento resultante del momento respecto al centro de gravedad de la zapata. Sin embargo, si la resultante pasa por el exterior del núcleo central de la zapata, existe despegue. Y estas son las ecuaciones que gobiernan el comportamiento para obtener la tensión de punta y la longitud de contacto. El conocimiento de las presiones verticales entre zapata y suelo es necesario para determinar los esfuerzos de las secciones críticas de la zapata, a efectos de su dimensionamiento como un elemento de hormigón armado. Vamos a ver ahora la morfología o predimensionamiento de los estribos, comenzando por los estribos cerrados simples. Aquí vemos un poco las magnitudes. Dimensión de la zapata. Se marca aquí la dimensión A, B o C. ¿De qué depende A y C? Básicamente de la tensión admisible. Cuanto mayor es la tensión admisible del terreno, menos necesidad tenemos de tener una zapata de una gran longitud. Siempre al final limitado por las condiciones de equilibrio de seguridad al deslizamiento y al vuelco. Nos fijamos aquí un poco también en el canto de la zapata, que se suele hacer de 0,7 veces la dimensión de la puntera. Y vemos también, bueno, otra vez está aquí dibujado el murete guarda, la losa de transición
y vemos una cosa que es fundamental en un estribo, que es el drenaje. Dado que los empujes de tierras los calculamos siempre sin empuje hidrostático, debemos asegurarnos de drenar todo posible nivel freático o agua intersticial que tengamos en el terraplén por detrás del muro frontal del estribo. Y eso lo hacemos merced a colocar un material filtrante en el trasdo del estribo y un tubo drenante que lo saque fuera. Tenemos aquí también predimensionado el detalle de cabeza del estribo. Vemos aquí, bueno, pues las dimensiones. Fijaos en J, que es la separación entre el tablero y el borde del murete guarda, que, bueno, que aquí pone un mínimo de 3 centímetros. Al final, en zona sísmica, más que de eso, depende del movimiento del tablero en sismo para que no llegue en su movimiento a chocar contra el murete guarda. Y en zona sísmica puede ser bastante superior. Fijaos también aquí en un detalle que es la separación entre el dintel y la parte superior del estribo se pide que sea como mínimo de 15 centímetros. Para poder, si el aparato de apoyo a neopreno se estropea o se mueve, para poder meter un gato entre el estribo y el tablero, un gato hidráulico, levantar y gatear y cambiar el neopreno o reposicionarlo. Claro, tenemos que tener una altura suficiente para que entre ese gato hidráulico y por eso se suele exigir unos 15 centímetros. Eso es un buen diseño. Vemos aquí un 5% de pendiente o de contrapendiente de la parte superior del estribo para drenar todo el agua que se nos cuele por la junta de calzada y que pueda salir por este canalillo, pueda salir al relleno filtrante que hay en el trasdo del estribo. Y evitar así que ese agua que se nos cuela por el espacio de la junta de calzada nos derrame por el frente del estribo, que siempre queda muy feo y además a la larga produce oxidación y corrosión de las armaduras. Vemos aquí algunas figuras tomadas de los apuntes de Salvador Monleón, donde vemos diseños de los estribos. El diseño con su perspectiva. Esto es un estribo cerrado en el que, compatible con una estructura ejecutada in situ, en la que en el muro frontal se ha hecho el cajeado para que se apoye el tablero. Esto queda bastante bien desde el punto de vista estético. En ocasiones también queda bien el sacar un machón hacia afuera, es decir, en realzar el muro frontal únicamente en la zona de apoyo. También queda estéticamente bastante correcto, a la par que se está dando un canto muy alto al muro frontal del estribo y por lo tanto aliviando también sus exigencias de armadura. Cuando tenemos fuertes torsiones, pues se corre el riesgo de que la separación entre apoyos no sea suficiente para evitar el vuelco transversal del tablero. En esas ocasiones se coloca una riostra que puede tener la anchura del tablero o incluso superiores, en cuyos extremos disponemos los aparatos de apoyo. Así se aumenta el par entre ellos y se evita o se bajan las probabilidades de que exista un vuelco transversal del tablero. Riostra final antivuelco. Cuando el puente es un puente de vigas, bueno, realmente en estos casos los estribos quedan un poquito más feos. La solución frecuente y poco afortunada, como dice aquí la imagen, es, bueno, pues dejarlo de tal manera que desde un lateral se vean las vigas. Suele ser más afortunado colocarles unas orejetas laterales que tapen el encuentro vergonzante que hay entre las vigas y el estribo. Que lo vemos. Pasamos ahora al predimensionamiento de los estribos cerrados con contrafuertes. ¿Y qué es eso? Bueno, si los estribos son muy altos, por encima de 10 metros, puede resultar más económico, en vez de hacer un estribo de canto constante en toda la altura y de sección rectangular, irnos a contrafuertes.
que consiste en una pantalla de poco espesor, habitualmente 30 o 35 centímetros, que tiene contrafuertes, 2, 3, 4 contrafuertes transversales, dependiendo de la anchura del estribo. Aquí también vienen las dimensiones para predimensionarlo, ¿eh? La separación entre contrafuertes pues debe ser siempre menor a 6 metros y resulta ventajoso colocar un contrafuerte debajo de la vertical de cada uno de los apoyos. O sea, como mínimo 2, aparte de las aletas laterales. En cuanto a los estribos abiertos, en caso de los estribos abiertos, que hemos visto antes lo que eran, se liberan parcialmente de una de sus funciones, que era la de contención del terraplén, que se derrama, aquí lo veis, frontalmente, y aunque sigue cumpliendo las otras dos funciones, tales como la transmisión de las cargas del tablero al terreno y la realización de manera confortable de la transición entre el terraplén y el acceso a la estructura. Como dijimos antes, 3 partes, tiene un estribo abierto, el cabezal, con sus aletas laterales, los fustes o pantallas y la cimentación. Aquí vemos un esquema de un estribo abierto. La zapata, los fustes y el cabezal. En la figura anterior, H es el canto del cargadero, de la viga cargadero. Habitualmente está entre 1,20 y 1,80 de canto. S es la separación entre los fustes o pantallas. Puede ser adecuada una separación entre 6 y 8 metros. El número de fustes debe reducirse al mínimo. Bueno, como mínimo debemos tener 2. La anchura de los fustes, que no está aquí señalada, debe ser como un quinceavo de la altura y nunca inferior a 40 centímetros. En la altura de los fustes, el empuje de tierra se ve bastante reducido, ya que aquí la presión de tierra solo afecta al ancho de cada uno de los fustes, más una cierta zona a cada lado de estos, que a efectos de cálculo se considera una anchura virtual como 3 veces su anchura real. Por supuesto, en la zona del cabezal, el empuje de tierras es a todo lo ancho del estribo. Tenemos una perspectiva que se debe a Juanjo Arenas del cabezal del estribo. Bueno, a veces se puede jugar inclinando los fustes hacia atrás para compensar al vuelco el empuje de tierras sobre el cabezal y los fustes con el peso propio del tablero. Es decir, echar la línea de acción del peso de la reacción vertical del tablero, alejarla de la puntera de la zapata. ¿Qué estados límites debemos verificar cuando calculemos los estribos? Y con esto acabamos de hablar de los estribos. 5 son los estados que hay que verificar. La seguridad del deslizamiento y al vuelco, 2 verificaciones similares a las que se hace con un muro de contención, pero añadiendo las acciones que transmite el tablero al estribo. La verificación de la capacidad portante del terreno, la verificación de la seguridad frente a un deslizamiento profundo por debajo del estribo y la verificación de la seguridad estructural como elemento de hormigón armado del propio estribo. En cuanto a la seguridad del deslizamiento y al vuelco, se trata de manera similar a un muro, con la diferencia, ya hemos dicho, que ahora aparecen las fuerzas horizontales concentradas en cabeza y debidas al tablero, que son desestabilizadoras, y las fuerzas verticales concentradas en cabeza debidas al tablero, que son estabilizadoras al deslizamiento y estabilizadoras también al vuelco. La verificación de la capacidad portante del terreno se trata de obtener las tensiones en servicio bajo la zapata del estribo, de acuerdo con la formulación expuesta anteriormente, y realizar 2 verificaciones. Primero, que la tensión punta sea menor o igual que 1,25 veces la tensión admisible del terreno, y segundo, que la tensión media sea menor o igual
que una vez la tensión admisible del terreno. La primera de ellas suele ser la más limitante. La tensión media admisible, pues nos la suelen dar en un informe geotécnico realizado ad hoc para la estructura. En cimentaciones profundas, estas verificaciones de las tensiones de servicio bajo la zapata se sustituyen por la comprobación geotécnica de los axiles de los pilotes. Para la capacidad portante del terreno, otra vez hay que considerar las acciones que le transmite el tablero al estribo. Las acciones horizontales son negativas, en el sentido que incrementan las tensiones en el terreno, pero también las acciones verticales que transmite el tablero al estribo son negativas en el sentido de que también incrementan las tensiones. Es decir, a diferencia de las verificaciones de estabilidad, deslizamiento y al vuelco, para la capacidad portante del terreno, el peso del tablero también es desfavorable. La verificación de la seguridad frente a un deslizamiento profundo, que aquí lo vemos representado, debe realizarse siempre que se cimente un estribo sobre un talud, ya sea natural o artificial, sobre todo si nos encontramos con un terreno arcilloso. Se trata de un cálculo puramente geotécnico. Aquí vemos una verificación de este tipo geotécnica sobre un talud artificial, donde se ha plasmado aquí, estoy señalando, la presencia del estribo como una tensión de 2 kilos centímetro cuadrado. Hayamos dicho, cuando hablamos de estribos cargadero, que se solían diseñar para una presión admisible sobre el terreno de 2 kilos, la misma que se ha colocado aquí. Vemos aquí que el coeficiente de seguridad al deslizamiento profundo es de 1,51 y por lo tanto, por los pelos, pero es válido. Y por último, la verificación de la seguridad estructural como elemento de hormigón armado, es decir, frente a un fallo estructural. Consiste en la aplicación a este tipo concreto de estructura del método habitual de verificación y dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado, de HE o Eurocódigo. Básicamente es comprobar que las secciones estructurales críticas, armado de flexión y cortante, de los elementos que componen un estribo, y serían de la losa o zapata de cimentación, de los muros frontales y de las aletas laterales en estribos cerrados o de contrafuertes, de los fustes o pantallas y cabeceros en estribos abiertos y de los muretes de guarda. Por último, pues vamos a enseñar algún plano, alguna figura, un plano de proyecto de un estribo. Aquí vemos un estribo cerrado con aletas en prolongación y cementado directamente. Se pueden ver en N1 y N2 los aparatos de apoyo del tablero, que no está dibujado. Se puede ver aquí en la sección del estribo la puntera, el talón, el murete guarda y la losa de transición y el aparato de apoyo. Y aquí vemos la sección de las aletas que van en prolongación. Sección B. Y detalles de su armadura, como elemento de hormigón armado. Armado de zapata, armado de muro, armado de murete guarda y armados para la relación concentrada de neopreno.